Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, ala. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. Tristecita que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, ala. Buenas tardes, gracias por sumarse a esta tarde, que aunque no va a ser eterna, es en esta merienda que los compañeros enfermeros nos acostumbran una vez por mes, aunque tuvimos que cambiar la fecha por algunas cuestiones de fuerza mayor. Hoy para mí es un placer, doble emoción, porque este es el último Ateneo de mi gestión, y que cierre mis compañeras de enfermería, este ciclo de Ateneos de mi gestión nada más, después continuarán. Para mí es un orgullo más que especial. Gracias a todos por sumarse desde donde estén. Cuéntenos desde dónde nos están acompañando, y aunque no estemos tomados de la mano, como dice la canción, bienvenido sea que estamos juntos. Ali, todo tuyo. Estás muteada, Ali. Siempre hago lo mismo. Ya algún día nos va a salir todas las cosas que queremos. Gracias, Lili.
Gracias, Loli, Dolores, por aceptar compartir toda tu experiencia, tu expertise en este espacio. Tenemos como invitada a la licenciada en enfermería Dolores Castro. Ella es posgraduada en cuidados paliativos de Flaxo Femeva y es enfermera del equipo de cuidados paliativos del Hospital Italiano, quien nos va a compartir toda su experiencia y su experticia en todos estos años en los cuales ella ha estado trabajando con pacientes de cuidados paliativos. Dolores, todo tuyo, podés comenzar con tu ponencia. Bueno, antes que nada agradecer la invitación para disertar en este espacio. Por otro lado, pedir disculpas porque la semana pasada se suponía que debía disertar, pero mi voz decidió desaparecer por 3 días y a pesar de tomar medidas al respecto, no resurgía, así que por eso nos pareció más prudente eh, postergarlo y cuidarnos, ¿no? Por eso elegí esta canción del principio, la de los ritualitos, que canta tan lindo Marta Gómez, porque creo que lo traía como una invitación en esto también que dicen en lo de la merienda, ¿no? Ojalá estén merendando algo rico, esos rituales que nos invitan a llegar a casa, a hacer una pausa, a cuidarnos, a conectar con lo vital, sobre todo en esta profesión y en esta especialidad que tanta exigencia tiene, ¿no? Entonces por eso elegí esta canción de los ritualitos, porque creo que son fundamentales siempre, pero sobre todo cuando tenemos profesiones que tanto nos exigen desde todos los aspectos, ¿no? Así que espero que la hayan disfrutado, es una de mis canciones preferidas. Bueno, voy a compartir, bueno, como dijo Ali, yo soy enfermera en el equipo de paliativos del Hospital Italiano, hace 10 años que estoy con ellos. Les voy a contar después un poquito de la recorrida del equipo y trabajo ahí junto con otras enfermeras, con otros médicos, psicólogos, voluntarios, y la verdad que es un equipazo el que tenemos y orgullosa también, ¿no? Como decía Lili recién, de formar parte de ese equipo que siempre nos esforzamos por trabajar mejor. Y un poco mi intención en esta presentación es compartir un poco de teoría de lo que tiene que ver con ser enfermera de cuidados paliativos en un hospital de alta complejidad, lo cual es todo un desafío, y en una institución privada que también tiene sus bemoles. Y después ir un poco concreto a lo que es nuestra actividad dentro del Hospital Italiano y yo como enfermera en ese equipo en particular. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, a cambiar los anteojos. Bien. Ahí estamos. Bueno, para empezar quería compartirles un documento que debo confesar que me lo compartió Lili, que desarrolló la Organización Panamericana de la Salud sobre que es un documento que habla sobre la planificación y la implementación de distintos servicios de cuidados paliativos en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito público, en el ámbito privado, en hospitales, en lugares de internación, en atención primaria. Y de ahí saqué esta información que me resultó muy interesante. Les cuento que cuando armé esta presentación, como siempre, cuando uno se sienta a estudiar y a leer bibliografía, me resultó como gratificante encontrar que la teoría fundamenta nuestra práctica diaria y lo que uno intuye, ¿no? Muchas veces yo creo o por lo menos yo, ¿no? En mi profesión o en mi forma de ejercer mi profesión, me manejo muchas veces desde
la intuición, por supuesto, tengo una formación profesional, ¿no? Pero hay algo de la intuición que está de por medio de la vocación. Y encontrar que hubo gente que se juntó y armó este documento y punteó cosas tan concretas que son las que nosotros vemos en la práctica diaria, me dio mucha alegría. Y mucha tranquilidad, ¿no? Decir, bueno, vamos por buen camino también, ¿no? Eso reafirma las decisiones, el camino, los pasos a seguir, los proyectos a futuro. Y entonces, en este documento, que es del 2016, pero bueno, la traducción es del 2020, decían todos los hospitales que tratan pacientes con cáncer o enfermedades crónicas, como las infecciones por VIH-Sida, enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia cardíaca, nefropatías crónicas, deberían tener un servicio de cuidados paliativos, ¿no? Hacia allá vamos. Ojalá que todos los hospitales lo puedan tener. Y entonces, las razones por las cuales habla de esto tiene que ver con que el servicio de cuidados paliativos hospitalario mejora los resultados de atención de los pacientes, la disponibilidad en un mismo lugar de diferentes áreas de especialidad permiten una atención más integrada y facilita el control de los síntomas, ¿no? Esto de en un paciente que lo están viendo de distintas especialidades, que además intervenga el equipo de cuidados paliativos, ayuda a que estos síntomas sean mejor controlados, sobre todo cuando son síntomas de difícil manejo. Los cuidados paliativos hospitalarios también facilitan la discusión sobre los valores del paciente, el diagnóstico, el pronóstico y el acuerdo respecto de las metas del tratamiento, ¿no? Esta interdisciplina que se arma y esta habilidad que tenemos como especialistas de paliativos en detenernos y sondear correctamente cuáles son los valores de ese paciente y en función de eso adecuar el tratamiento y las medidas terapéuticas en función de esa individualidad, ¿no? De hecho, un servicio hospitalario, dice la OPS, por lo general reduce la permanencia en el hospital y permite una transición fluida a la atención comunitaria. Y en esto, ya que también hay datos probatorios que indican que puede disminuir la instauración de tratamientos no beneficiosos o perjudiciales cerca del final de la vida, ¿no? Muchas veces nuestra intervención en esto de que miramos al paciente en su integralidad hace que no se lo someta a tratamientos que están disponibles, pero que no son beneficiosos para ese paciente, y eso permite que tal vez la externación sea antes porque se adecúan los tratamientos realmente al verdadero beneficio. Además de los beneficios para el paciente, un servicio de cuidados paliativos hospitalario permite mostrar la repercusión positiva de los cuidados paliativos a todo el personal hospitalario y ayuda a que trabajadores sanitarios de otras disciplinas aprendan sobre cuidados paliativos y promuevan una mayor implementación, ¿no? Y más allá de una mayor implementación, nosotros como equipo siempre abogamos por acciones paliativas y una mirada paliativa, ¿no? Entonces, en parte, nosotros entendemos que somos equipo al cual se debe interconsultar frente a determinadas situaciones de complejidad, pero también bregamos mucho en la práctica diaria en ir educando al resto del personal del hospital, no, sea la disciplina que tengan, en tener una mirada paliativa y acciones paliativas sobre sus pacientes, más allá de que nosotros intervengamos o no como equipo interconsulto. Entonces, el servicio de cuidados paliativos hospitalarios se puede incluir de una o más de las siguientes opciones, ¿no? Plantean ellos la posibilidad de tener consultorios externos de atención paliativa ambulatoria, servicios de consulta de cuidados paliativos para enfermos hospitalizados, un hospital de día, una unidad hospitalaria propia de cuidados paliativos y un servicio de extensión de cuidados paliativos o una asistencia domiciliaria. Después yo les voy a ir contando qué de estas opciones tenemos dentro del hospital en el equipo donde trabajo. Por otro lado, les quería traer esto que también me resultó muy interesante. La ALSP desarrolló las competencias de enfermería en cuidados paliativos, ¿no? De una enfermera especializada en cuidados paliativos. Y lo encuadra en ciertas áreas de competencia. Y en función de esas áreas de competencia, desarrolla ciertas actividades que tienen que ver con esas áreas de competencia. Y de vuelta me vi muy
contenta al descubrir que hay tantas cosas que uno hace en la práctica diaria y a veces ni nos damos cuenta de todo lo que hacemos como enfermeras especializadas, y que de vuelta hay un fundamento detrás y hay un montón de colegas que bregan por lo mismo y que estamos todos trabajando por lo mismo, ¿no? Y en esto, dentro de las distintas áreas de competencia, tenemos por un lado los cuidados paliativos, la filosofía, los principios y las prácticas, ¿no? Y en esto habla que los enfermeros, perdón que hablo mucho en femenino, es el sesgo de los enfermeros que tenemos, implementar programas de cuidados paliativos integrando sus principios y filosofías en la práctica clínica y en su rol dentro del sistema de salud. Por otro lado, aplicar los principios de cuidados paliativos en diferentes enfermedades crónicas avanzadas, ¿no? Saliendo de lo que son los oncológicos, lo que son todos los pacientes con enfermedad de órgano terminal. Discutir las patologías de diferentes enfermedades crónicas avanzadas y su impacto en la calidad de vida del paciente, ¿no? Por otro lado, dentro del ámbito de los cuidados paliativos y el rol de enfermería, habla sobre la necesidad de demostrar habilidades de desempeñar un rol avanzado de enfermería en cuidados paliativos en la práctica clínica, desde la educación, la coordinación, la investigación y la administración, digamos que esas serían nuestras áreas de competencia como enfermeros, y analizar valores y creencias personales en diferentes escenarios clínicos complejos en cuidados paliativos, ¿no? Nosotros, ¿cuáles son mis valores y mis creencias personales que inevitablemente van a estar influenciando un poco mi práctica profesional? La evaluación y el manejo del dolor y otros síntomas. Dentro de estas áreas de competencias hablamos de la importancia de demostrar habilidades para evaluar el dolor y los otros síntomas utilizando distintos métodos de medición, demostrar habilidades para manejar el dolor y estos síntomas con evidencia científica, ¿no? Con un fundamento. Esto me resultó muy interesante, servir de consultante en el manejo complicado del dolor y otros síntomas, ¿no? Que nos puedan venir a consultar y uno tener una disponibilidad de educación a aquel que nos viene a consultar, ¿no? Esta apertura de, me puedes venir a preguntar y está muy bien, y acá estamos, ¿no? Para enseñar esto que decía antes, de la importancia de generar una cultura paliativa y una mirada paliativa, por más que no sean especialistas. Y educar a otros profesionales de la salud sobre la evaluación y el manejo del dolor y otros síntomas, ¿no? Que eso es, me parece, la clave, siendo que los paliativistas somos muy poquitos. Por otro lado, dentro de lo que son el cuidado psicosocial del paciente y la familia, está la importancia de tener habilidades para evaluar y manejar las necesidades psicosociales y espirituales complejas del paciente y su familia, y la colaboración con otros miembros del equipo, ¿no? Con el área psi, con los voluntarios, con todos aquellos que realizan terapias complementarias. Desarrollar e implementar programas de apoyo psicosocial y espiritual para el paciente y la familia. Dentro de los factores éticos, legales, culturales en cuidados paliativos estaría el analizar en profundidad los diferentes aspectos éticos, legales y culturales presentes en cuidados paliativos en función de el lugar en donde estemos trabajando, ¿no? La cultura en la que estemos, el país en el que estemos trabajando, la reglamentación, las leyes que estén vigentes. Servir de consultante de vuelta en el análisis de situaciones éticas complejas, tales como eutanasia, cesación de tratamientos de soporte, hidratación, entre otros, ¿no? De vuelta, ser portavoz también y ayudar a pensar todos juntos qué es lo más beneficioso para el paciente, también incluso en función de cuestiones éticas, ¿no? En relación a los cuidados del paciente al final de la vida, evaluar y manejar efectivamente los síntomas más comunes y más complejos en los pacientes al final de la vida, lograr tener una comunicación efectiva con ese paciente y con esa familia, incluso con todo el equipo de salud que está interviniendo en el acompañamiento y en el tratamiento de este paciente, ¿no? Si no tenemos una comunicación efectiva, difícilmente podamos aunar criterios y acompañar correctamente al paciente. Implementar un sistema de apoyo emocional en ese contexto del final de la vida para el paciente, su familia y los miembros del equipo de salud. También me resultó interesante, ¿no? Habla de la importancia de acompañar también a los miembros del equipo de salud, ¿no? Cuántas veces vemos a veces a compañeros del mismo equipo o de otros equipos afectados por una situación de fin de vida, y bueno, estar también disponibles para acompañar a esos profesionales.
En el proceso de pérdida y de duelo, diseñar e implementar programas de duelo para el paciente y su familia como parte integral del programa de cuidados paliativos, ¿no? Nunca olvidarnos que como paliativistas acompañamos también en el duelo en el caso que sea necesario. Dentro de lo que tiene que ver con el equipo interdisciplinario, hablan sobre la posibilidad de crear equipos interdisciplinarios de cuidados paliativos, la coordinación del equipo y evaluar y monitorear la efectividad de ese equipo, ¿no? De si estamos funcionando bien o no, o si hay que seguir con acciones de mejora, que creo que eso es siempre. En cuanto a los cuidados paliativos y la educación, la importancia de que como enfermeros especializados o con un posgrado aboguemos por la educación, tanto del paciente y su familia como de otros profesionales para que tengan conocimiento sobre los cuidados paliativos. En cuanto a investigación, analizar y evaluar la literatura científica para ponerla y llevarla a la práctica, ¿no? Bueno, ¿qué avances científicos hay, no? No quedarnos con lo que quedó cuando estudiábamos al principio, sino, bueno, ¿qué avances científicos hay y cuáles podemos llevar a la práctica clínica y cuáles son adecuados para ese paciente? Desarrollar los proyectos de investigación y medir la efectividad de las intervenciones, ¿no? Esto de a veces ir controlando a ver si lo que vamos haciendo en forma a veces medio rutinaria con los pacientes es verdaderamente efectivo o no. Y por último, organizar y administrar y la administración de programas de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, diseñar un proyecto para el desarrollo y la implementación de un programa de cuidados paliativos y evaluar la calidad y la efectividad de esos del servicio de un programa de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, esto es lo que más o menos desarrolla la gente de la LSP en relación a las competencias de una enfermero o enfermera especialista en cuidados paliativos, ¿no? Un montón de trabajo. La realidad es que tenemos para no cansarnos. Por otro lado, me parecía interesante, en esto estamos viendo nuestras competencias, ver cuál, o refrescar, en mi caso casi que volver a recordar, porque no lo recordaba, en algún momento lo debo haber estudiado, pero no lo tenía tan fresco, el código deontológico, ¿no? El código deontológico, bueno, la deontología es una rama de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen la actividad profesional, y bueno, son normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo correctamente una actividad profesional, ¿no? Sería como la ética que nos rige en nuestra actividad profesional. Y dentro del código deontológico de la CIE, ¿no? El Consejo Internacional de Enfermería, tiene 4 elementos principales que ponen de relieve las normas de la conducta ética. Y dentro de estos 4 elementos está la enfermera en relación a la enfermería y las personas, y ahí ellos desarrollan la responsabilidad profesional primordial de la enfermera será con la persona que necesita los cuidados de enfermería. O sea, nuestro principal objeto de atención es el paciente y su familia, ¿no? Ante todo, ¿no? Que también es importante, porque a veces en la práctica diaria me parece que se nos puede desdibujar, ¿no? A veces. Y entonces es importante siempre volver, bueno, mi actividad profesional siempre tiene que estar dirigida a ese paciente que necesita de mis cuidados, ¿no? Al dispensar los cuidados, la enfermera promoverá un entorno en el que se respeten los derechos del paciente, los valores, las costumbres y las creencias espirituales del paciente y la familia, ¿no? Esto también es importante, bregar por eso. Y nos vamos a cerciorar de que la persona reciba la información suficiente para tomar decisiones en relación a su tratamiento dando un verdadero consentimiento informado a esto que se les está ofreciendo. Eso es mucho nuestro trabajo porque estamos mucho con los pacientes, entonces a veces sabemos cosas que tal vez otros no saben. Y la importancia de la confidencialidad de aquello que el paciente me expresa, ¿no? Que de esta información que me expresa el paciente es importante que el resto del equipo lo sepa y cuál tal vez es algo que el paciente me quiso expresar a mí porque confió en mí y no es relevante andar compartiendo con todo el resto del equipo tratante. Por otro lado, en relación a la enfermera y la práctica profesional, por supuesto, la enfermera será personalmente responsable y deberá rendir cuentas de su práctica profesional. Debe
debe juzgar las competencias de la persona al aceptar y al delegar responsabilidad. Esto también me resultó como interesante al leerlo, ¿no? ¿A quién le delegamos las responsabilidades en relación al cuidado de nuestro paciente? ¿Esa persona a la que le estamos delegando tiene la formación, no tiene la formación, tiene las competencias o no? Y de quiénes estamos aceptando también que nos deleguen responsabilidades, ¿no? Esto ay, bueno, pero yo se lo dije, sí, bueno, pero esa persona a la que se lo dijiste, ¿entendió lo que le dijiste? Tenía las capacidades, ¿no? Bueno, eso es importante también tenerlo presente. Y después la enfermera se cerciorará de que el empleo de la tecnología y los avances científicos son compatibles con la seguridad, la dignidad y los derechos de la persona, ¿no? Sobre todo hoy en día que los avances científicos son cada vez más rápidos y acelerados y no nos acostumbramos a uno que ya nos tenemos que adaptar al otro, asegurarnos de que respeta la dignidad y la seguridad y los derechos de las personas. Por otro lado, en cuanto a la enfermera y la profesión, a la enfermera incumbirá la función principal al establecer, aplicar normas aceptables de la práctica clínica, la gestión, la investigación y la formación de enfermería, ¿no? De vuelta, estos 4 pilares en nuestro accionar. Y desarrollar un núcleo de conocimiento profesional, ¿no? Basado en la investigación. De vuelta vuelvo a hablar de la investigación, lo cual me pega bastante porque a mí la investigación me aburre. Así que es como ahí la gota quebrada a la piedra que me vuelve a remarcar que la investigación es importante, que sin duda que lo es, pero no es mi fuerte. Y la enfermera, en relación a la enfermera y sus compañeros de trabajo, la importancia de mantener una relación de cooperación, ¿no? Sin duda, eso es clave. Si no cooperamos con nuestro equipo de trabajo, difícilmente las cosas salgan bien. Entonces, ahora yéndonos más a lo que es mi espacio de trabajo, les traigo un poquito cuestiones más o llevado más a la particularidad de nuestro equipo de trabajo. Por ahí les cuento un poco, nosotros somos un equipo interconsultor dentro del hospital, no tenemos pacientes a cargo, sino que nos interconsultan los distintos profesionales que están viendo al paciente. Los pacientes nos pueden llegar desde la internación, desde forma ambulatoria por consultorio, o nos pueden llegar a través de una interconsulta pedida desde domicilio, ¿no? Esas 3 vías serían las vías de acceso o de la forma en la que nos llegan los pacientes, ¿no? Por estas 3 vías. En líneas generales es el médico tratante, sea el oncólogo que lo viene viendo, o a veces el médico clínico que lo recibe durante una internación al paciente, quien dice, bueno, me parece que este paciente se puede ver beneficiado por la intervención del equipo de cuidados paliativos. O en algunos casos, no son la mayoría de los casos, en algunos muy contaditos, es el mismo paciente o el mismo familiar el que dice, bueno, yo quiero que me vea la gente de cuidados paliativos porque yo sé que los paliativos me pueden ayudar, o porque a mamá la trataron o lo que sea, ¿no? Pero en líneas generales es más una derivación de parte del médico tratante. Entonces, cuando a nosotros nos llega la interconsulta, nosotros vemos a ese paciente, vuelvo a decir, o en la internación, que la internación puede ser internación en sala, puede ser en la guardia, puede ser cuando vienen a hacer el tratamiento quimioterápico, también puede ser en el consultorio o en domicilio, ¿no? Tenemos esas 3 vías de acceso. En domicilio estamos restringidos a los pacientes exclusivos del plan de salud del hospital y al área geográfica en donde esté ese paciente, ¿no? Porque no somos tantos, así que no es que llegamos a todos lados. Y por el otro lado, la característica que tiene nuestro equipo es que somos un solo equipo, pero en 2 centros distintos. En Central, que sería el hospital italiano que está en Perón 4190, y en San Justo. Pero somos un mismo equipo, que está conformado por estos 2 equipos, subequipos, no sé cómo decirlo, que están en los distintos hospitales, y después todo el equipo que está en domicilio también, ¿no? Así que somos un montón de gente trabajando. Bueno, y entonces en relación a nuestro equipo, les quería compartir que la misión de nuestra sección, ¿no? La misión de la sección de medicina paliativa, así se llama nuestro equipo dentro del hospital, es una sección dentro de lo que es el servicio de
de clínica médica es la de brindar asistencia activa e integral a los pacientes con enfermedades avanzadas y progresivas que asisten al hospital y a sus familias. Esta atención es aplicable desde etapas precoces de la evolución de la enfermedad, incluye a pacientes adultos con enfermedades oncológicas, neurológicas evolutivas o degenerativas, renales crónicas, SIDA, enfermedades metabólicas, genéticas, etc., potencialmente letales a corto o mediano plazo, que no responden a tratamientos disponibles en la actualidad con finalidad curativa, ¿no? Esa sería nuestra misión como sección. Y los valores tienen que ver con que la persona humana, el respeto y la defensa de su vida y su integridad son los valores supremos que rigen el trabajo del equipo de medicina paliativa. También son valores el respeto de la autonomía de cada persona, fundamentado en su libertad, que la hace a la vez responsable de sus decisiones y actos, la justicia, la proporcionalidad en la implementación de tratamientos y el uso de los recursos disponibles. Estos valores se sustentan en las premisas del trabajo en cuidados paliativos, ¿no? Reafirmar la importancia de la vida, aún en la etapa terminal. Es igual de importante quien está naciendo como quien está falleciendo o quien está en su última etapa. Establecer un cuidado que no acelere la llegada de la muerte ni tampoco la posponga artificialmente, ¿no? Esto también es algo por lo que bregamos un montón, ¿no? Sobre todo con las sedaciones mal instauradas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? No buscamos acelerar procesos, entendemos que esa persona va a fallecer, pero respetemos los tiempos que tengan que ser, ¿no? Y actuemos adecuadamente. Proporcionar el alivio del dolor y otros síntomas angustiantes mediante la implementación de tratamientos y el uso de recursos adecuados. Integrar los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Facilitar que el enfermo lleve una vida tan activa como sea posible, también es importante y desafiante en un hospital de agudos donde todo está muy protocolizado y los tiempos son muchas veces no necesariamente los tiempos del paciente. Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para ayudarla a afrontar la enfermedad del ser querido y sobrellevar el duelo, ¿no? En relación a esto, me gusta traer que en nuestro equipo está el área PSI, donde hay psicólogos y también hay arteterapeutas y hay todo un grupo de voluntariado que se llama Empatía en Acción, y múltiples dispositivos de talleres virtuales y presenciales, tanto para los pacientes como para los familiares y después en el acompañamiento en duelo, ¿no? Así que esto de poder ir apoyando a la familia para que pueda ir transitando y gestionando todas las emociones que van surgiendo y sumado a eso poder ir afrontando los microduelos que tanto el paciente como la familia van atravesando a lo largo de las enfermedades, nos parece fundamental y por eso existen todos estos dispositivos, ¿no? La visión de la sección es, acorde a la misión y los valores, se busca instaurar a los cuidados paliativos en el hospital como la opción mejor y más justa de atención de los pacientes que padecen enfermedades que no responden a tratamientos curativos y que son potencialmente mortales a corto o mediano plazo del paciente y de sus familias. Esto solo se podrá lograr si existe una búsqueda permanente de mejora en la actividad, tanto a nivel asistencial como de docencia e investigación, y de una adecuada comunicación e interacción entre los diferentes actores y componentes de la atención continua del paciente, ¿no? En esto también me gusta traer que nosotros como equipo interconsultor también nos basamos en los niveles de complejidad, entonces en función de eso también vemos si el paciente amerita un seguimiento exclusivo de un equipo especializado en cuidados paliativos o si con una intervención de un nivel 1, digamos una intervención donde se habla, o nivel 2, cuando se habla con el equipo tratante y se dan ciertas directivas, a veces no necesitan estrictamente el seguimiento de un equipo especializado, a pesar de que sea un paciente que va a fallecer en el corto plazo. Entonces eso también lo vamos evaluando en función de los pacientes que nos van llegando a través de las interconsultas, ¿no? Y por supuesto esto de la búsqueda permanente de mejorar la actividad desde distintos lugares.
Y ahora les traigo también, traído bien concreto a nuestro equipo, qué tipo de actividades somos las que realizamos las enfermeras que estamos dentro del equipo, que somos dentro del equipo exclusivo digamos, de cuidados paliativos, somos 4 enfermeras. Entonces, y Ali, que también es enfermera de cuidados paliativos, pero también es de domiciliaria, entonces tenemos ahí como la mezcla, pero yo digo que es más de paliativos. Entonces, dentro de las principales actividades de enfermería dentro de este equipo y dentro del hospital italiano, tenemos como actividad, al ser interconsultores, tal vez es un trabajo de enfermera distinto al convencional, ¿no? A veces muchos los enfermeros que están más en el rol más convencional, que sería esto de estar las 7 horas con un determinado grupo de pacientes y hacer todas las actividades más asistenciales, como puede ser dar la medicación, la higiene, la evaluación y esta forma de trabajo que es más conocida, por lo menos para mí también era la más conocida hasta que entré en este equipo. En el hospital, en el italiano, como no tenemos un área de internación propia, sino que trabajamos como interconsultores, nuestra forma de trabajar es distinta a lo que uno comúnmente conoce, o por lo menos yo, ¿no? Hablo desde mi conocimiento, que descubrí esta nueva forma de ser enfermera, les diría. Y dentro de las actividades que realizamos están detalladas acá, ¿no? Que tiene que ver con la entrevista con el paciente y su familia, con la finalidad de identificar las necesidades insatisfechas en las áreas físicas, psicológicas, sociales y espirituales, y registrar esto en la historia clínica, evaluar el dolor y otros síntomas utilizando diferentes escalas, elaborar las estrategias terapéuticas y el plan de cuidado junto con el paciente, con la familia y con el equipo de salud, ¿no? Nosotros hacemos mucha educación informal y nos ponemos muy de acuerdo, por supuesto, con las enfermeras que están a diario con el paciente y son quienes van a pasar todas las horas con el paciente, porque son en definitiva ellas las que van a estar. Entonces nosotras como enfermeras de cuidados paliativos siempre charlamos con ellas, les explicamos cuál es la conducta, por qué se hacen los cambios que se hacen, cuáles son los objetivos, cuál es la estrategia. Entonces de esa manera aunamos los criterios y la enfermera que va a estar todo el día con el paciente entiende desde dónde se están tomando las decisiones, que es fundamental. Brindar cuidados de higiene y confort, cuidados de la piel y de la boca, la alimentación, la eliminación, la movilización y la rehabilitación. Esto tal vez es algo más, les diría, más casual, ¿no? Cuando vamos a ver a los pacientes en la internación, hacer nuestra evaluación diaria, si surgen estas situaciones de la necesidad de la higiene, de tal vez del cuidado del cuerpo después de la muerte, o hay alguna lesión particular que amerita de un cuidado de alguien que tenga por ahí más experiencia, como pueden ser las lesiones tumorales exofíticas. En esos casos intervenimos nosotros concretamente para esas actividades, pero lo cierto es que no es que bañamos a todos nuestros pacientes, por ejemplo. Después, proveer medidas indicadas para el alivio del dolor y el sufrimiento, preservando la dignidad de la persona enferma y favoreciendo su autoestima. Colocar venoclisis o vías subcutáneas para la administración de la medicación. Eso muchas veces lo hacemos, sobre todo cuando tenemos que educar al paciente y a su familia en la utilización de la vía subcutánea cuando se está planeando un alta con asistencia en domicilio. Entonces eso es una de las grandes tareas que por ahí tenemos, esto de la educación de esta familia o de este núcleo de cuidado en el uso de la vía subcutánea en el domicilio y en el manejo de la medicación y cuándo se administra, y en esto de educar también a la familia en poder evaluar los síntomas que tiene su ser querido para poder saber si administrarle o no un rescate, por ejemplo. Entonces, en esto de la colocación de la vía subcutánea, hoy en el hospital la mayoría de los enfermeros de la internación la conoce, la usa y sabe cómo colocarla y demás, pero ha sido un trabajito de hormiga de educación informal dentro del hospital, enseñar cómo se usa, en dónde se coloca, cómo se administra la medicación, ¿no? En el hospital, como la mayoría
de los pacientes tienen venoclisis, toda la medicación se pasa diluida, entonces educar a los enfermeros en cómo se administra la medicación por vía subcutánea, que no es necesario diluirla, o el que se genera un abón y que eso es normal y no quiere decir que está que el sitio de punción no está bien. Entonces, eso hoy lo vemos como natural, pero la realidad es que ha llevado un tiempo de educación a los enfermeros del piso sobre el uso de esta vía de administración, ¿no? Y es un trabajito diario, ¿no? Porque al ser un hospital escuela, siempre hay enfermeros nuevos, siempre hay médicos nuevos, residentes, estudiantes y demás, así que siempre la educación informal y formal también, pero mucho de informal, en lo cotidiano se va dando, ¿no? Administrar tratamiento no farmacológico, ¿no? Esto que decíamos, la curación de las heridas, la prevención y la curación de las escaras, la administración de enemas en algunos casos, y muchas veces el manejo de los catéteres y de las ostomías, de los drenajes, el manejo de cómo solucionamos ciertas situaciones cuando se generan fístulas en la pared abdominal. Me viene ese ejemplo, porque justo fue una paciente que tuvimos hace poquito, ¿no? Bueno, cómo dentro de nuestra mirada paliativa manejamos ciertas situaciones que escapan al protocolo como más automatizado por ahí de la gente de cirugía. Entonces, bueno, ¿qué nueva mirada le damos a esta situación? ¿O qué priorizamos en esta situación? La cuantificación del drenaje perfecto, o que la paciente no se esté mojando porque el drenaje pierde peridrenaje, ¿no? Y a veces en un hospital de agudos y de tanta complejidad como es el nuestro, es de vuelta un caminito de hormiga hablar de esto e invitar a los profesionales que vienen con un protocolo que es muy bueno, pero es muy bueno a veces en un determinado momento de la enfermedad de ese paciente, pero en este momento de la enfermedad del paciente no sé si es prioritario contabilizar el débito del drenaje, o que la paciente no se esté mojando todo el tiempo su ropa y que no se pueda poner su pijama y tenga que andar con un camisolín porque 2x3 el drenaje pierde peridrenaje y termina mojándose. Entonces es consensuar ahí con el cirujano que nos permita poner una bolsita tal vez de ileostomía que pueda contener todo ese débito, y que, por ejemplo, la paciente de 35 años no esté mojada constantemente con el débito que drenan sus fístulas abdominales, ¿no? Entonces parecen cosas como muy pequeñitas, pero tan importantes para un paciente, ¿no? Y ahí debemos estar nosotros bregando por defender eso que para el paciente es tan importante, ¿no? Y eso es un trabajito diario y cotidiano y de mucho respeto, y de también entender que quien no es de paliativos es posible y es aceptable que no tengan esta otra mirada. Entonces es ayudarlos a poder pensar desde otro lugar, a poder tener esta otra mirada, a que puedan detenerse en lo que es muy importante para el paciente y ser nosotros también defensores de eso que es importante para el paciente, pero también con la suficiente cintura para no llegar al choque, ¿no? Porque uno va a tener que seguir trabajando con ese médico, ese cirujano, ese enfermero, ese kinesiólogo, lo que sea, nutricionista. Entonces hay que ir encontrando la forma astuta de ir educando y formando e invitando a un cambio de mirada, respetando y también aprendiendo, ¿no? Porque a veces es esto, bueno, ok, es verdad que es importante en este momento por esto particular, pero también tengamos en cuenta esto y vamos viendo de qué manera vamos ajustándonos más a la verdadera necesidad del paciente. Por otro lado, informar y entrenar al paciente para estimular su autocuidado, ¿no? La educación es también otro de los grandes pilares de lo que hacemos como enfermeras dentro del hospital, de educar al paciente y a su familia. Esto también educar en los cuidados, ¿no? Porque esto, si el paciente si el familiar va a ser quien va a cuidar a ese paciente una vez que se vaya a casa, tratar de empezar a enseñarles cómo es el manejo de la medicación, de si tienen algunos tomas, si tienen catéter, si se van con la vía subcutánea y demás.
del control de síntomas, de la valoración de esos síntomas. Por otro lado, brindar soporte emocional y el acompañamiento al paciente y su familia en el transcurso de la enfermedad, sobre todo al final de la vida, ¿no? Yo creo que todos sabemos muy bien que a veces la última etapa a las familias se les suele hacer a veces un poco larga y desafiante y cansadora porque vienen de mucho tiempo de acompañar a su ser querido, a veces son años de enfermedad y de estar ahí, y ya cuando llega el final de la vida, entre el cansancio físico y todo lo que demanda emocionalmente acompañar esa etapa, las familias necesitan mucho acompañamiento, porque eso también va a impactar no solo en cómo lo transiten ellos, sino también cómo lo transite ese paciente e incluso hasta qué valoración hagan de los síntomas que tiene ese paciente, ¿no? Por otro lado, gestionar los recursos materiales necesarios para la implementación de los cuidados, evaluar los resultados de los tratamientos implementados y registrar las intervenciones realizadas en la historia clínica. Prevenir complicaciones y situaciones de riesgo. Esto tiene que ver con detectar situaciones de riesgo en el área psicosocial, orientando las consultas al profesional. Detectar riesgos de duelo patológico. Ofrecer y fomentar la participación en los talleres de acompañamiento del duelo y detectar los pacientes o familias que pueden verse beneficiadas por las intervenciones de los voluntarios de Empatía en Acción. El grupo de voluntariado de Empatía en Acción, en este momento hay arteterapeutas, musicoterapeutas, hay reflexólogos, hay una chica que hace aromaterapia, hay un grupo que hace armonización con cuencos, hay voluntarios generales, que son los que nos ayudan, por ahí se quedan acompañando al paciente mientras que el familiar puede ir a los talleres, y hay voluntarios de espiritualidad. Este grupo, el grupo más grande de voluntarios, está en el Hospital Central, pero en San Justo hay un arteterapeuta y también hay voluntarios. Así que de a poquito seguimos creciendo. Por otro lado, participar activamente en las reuniones de equipo multidisciplinarios. Nosotros tenemos reuniones de equipo una vez por semana y cada 15 días la reunión de equipo es con un psicólogo que nos ayuda a prevenir el burnout. Y después realizar actividades de docencia, tanto formales como informales. Informales lo vengo diciendo un montón. Y en relación a actividades formales, hay distintos, está la materia electiva de cuidados paliativos dentro de la carrera de grado de enfermería. Por el otro lado, hay un curso de herramientas básicas en cuidados paliativos, que también participa enfermería. Y después educación que se va dando en forma esporádica. Y después diseñar y desarrollar e implementar trabajos de investigación. O sea, hemos hecho algunos trabajos de investigación y la idea es seguir haciendo. ¿En qué contexto se da todo esto? En una unidad de tratamiento, las enfermeros asisten a la unidad de tratamiento paciente y familia en forma conjunta con otros integrantes de la sección, realizando la evaluación y la asistencia desde su ámbito y desempeño específico, de forma de complementarse las distintas profesiones y la actividad, logrando de este modo un abordaje interdisciplinar. Les cuento rapidito un poco la historia de nuestro equipo para que vean cómo fuimos creciendo poco a poco. En 2005 inicia la sección de cuidados paliativos dentro del Hospital Italiano en el edificio central, ¿no? En el de Perón 4190, donde eran 2 médicos y una trabajadora social. Después, eso a principios del 2005, a fines del 2005, ingresa una enfermera y se desarrolla la electiva en la carrera de enfermería. Después hubo un tiempo donde no existió y después se volvió a dictar. En 2006 empieza la asistencia en domicilio. En 2007 cambia de jefe la sección y pasa a ser el doctor Carlos Caferata y entra una segunda enfermera al equipo. En todo esto, yo no lo detallé porque ya era un montón, me parecía, de información. Se fueron incorporando cada vez más médicos en la asistencia en domicilio, ¿no? De a poquito eso fue creciendo, entonces el núcleo de
de médicos que atienden en domicilio fue aumentando cada vez más. En 2012 inicia el equipo de paliativos, el subequipo, no sé cómo decirlo, vuelvo a decir, de paliativos en San Justo, con una médica. En 2013 ingresa el primer becario de formación posbásica en medicina paliativa, así que ahí empieza nuestra formación posbásica de becarios. En 2014 se incorpora una arteterapeuta, en 2016 una tercera enfermera. En 2017 inicia el equipo de voluntariado y se suma un segundo médico en San Justo. En 2018 se empieza a dictar el curso de herramientas básicas en cuidados paliativos, que está destinado a médicos y enfermeros. En 2021 empieza el curso de espiritualidad integrativa. En 2022 pasamos a tener psicóloga propia, que hasta ese momento todo lo que tenía que ver con psicopatología debía ser derivado hacia el grupo de psicopatología propio del hospital. En ese momento, Mariana, que es arteterapeuta también, pero también es doctora en psicología, pasa a poder desarrollar su actividad como psicóloga dentro del equipo, como especialista en paliativos, e inicia Paula Gimbati, que es la arteterapeuta que está en San Justo. En 2023 incorporamos una cuarta enfermera y empieza el curso de posgrado en duelo. En 2024 se incorporan 2 psicólogas más al equipo, así que ahora hay 3 psicólogas en el equipo por ahora, y un tercer médico en San Justo. Y veremos lo que sigue, por eso en el otro puse puntitos suspensivos. Seguiremos creciendo, imagino. Bueno, y para ir terminando, acá les traigo la parte que a mí siempre me resulta más interesante, que es hablarles de un paciente que tuvimos. Quiero hacer la aclaración que Inés, que es la esposa de Mariano, me dio la autorización para mostrar sus fotos, para mostrar los videos que voy a mostrar, para compartir información sobre él. Muy generosamente Inés me dice, si lo que vivimos nosotros puede ayudar a otros, bienvenido sea. Así que se los presento a Mariano, que en ese momento esto fue un paciente que tuvimos en el 2020, plena pandemia, a 38 años en ese momento. Era ingeniero agrónomo, estaba casado con Inés, padre de Elena, Alfonso y Juana. Las cosas que más disfrutaba era viajar y tomar mate. Y su diagnóstico era un sarcoma indiferenciado con gran compromiso pulmonar que tuvo 7 meses de evolución hasta su fallecimiento. O sea, desde que a él lo diagnostican, él estaba haciendo natación y un día va a la pileta a nadar y ve que tenía menos resistencia que lo habitual, va al médico, le hacen una placa de tórax y encuentran las lesiones en pulmón. Y ahí empieza su tratamiento. Tuvo una buena respuesta al principio del tratamiento. El diagnóstico fue a fines del 2019, cerca de las fiestas, ahí en diciembre, y con mucho compromiso respiratorio, al punto que estuvo internado en la terapia intensiva, porque no sabían si su compromiso respiratorio lo iba a llevar a necesitar una asistencia respiratoria mecánica. Pero bueno, responde muy bien al tratamiento específico, tiene un tiempo de mejoría, después hace una metástasis cerebral y progresa después el compromiso pulmonar y su principal síntoma fue una disnea clase funcional 4. Entonces acá yo les traía esto porque me parece interesante para ejemplificar un poco cómo es nuestro trabajo dentro del hospital, ¿no? En el medio siempre están ellos, ¿no? Nuestros pacientes y su familia. Entonces por eso Mariano, Inés, Elena, Alfonso, Juana, familia y amigos, que eran un montón. En contexto de pandemia lo traigo porque era 2020, ¿no? Y estamos hablando, Mariano se murió en junio de 2020, así que en el momento más álgido y de más incertidumbre le tocó a esta familia transitar esto, además. Y por el otro lado está, por un lado, nuestro equipo de medicina paliativa y por el otro lado está, nombré los equipos intervinientes más destacados o que más intervenciones tuvieron, que tiene que ver con oncología, la guardia,
la unidad de terapia intensiva y el sector de internación, ¿no? Entre todos estos equipos, más nosotros, buscamos acompañarlo a Mariano y su familia de la mejor manera posible. Entonces, cuando Mariano se internaba en esto que yo les decía, vemos a veces pacientes durante la internación por algún evento agudo dentro de su enfermedad, o a veces vemos a los pacientes cuando vienen a oncología a hacerse la quimioterapia, que a veces es en forma ambulatoria, a veces con internación. Aprovechamos ese momento del tratamiento oncoespecífico para evaluarlos en ese momento y hacer un monitoreo durante esa infusión. Entonces, en oncología, sobre todo lo que se hizo fue un acompañamiento de Mariano y de su familia, buscando la aceptación del diagnóstico, ajustando las expectativas, ¿no? Bueno, qué es lo que esperamos realmente de este tratamiento, y dando pautas, sobre todo del manejo de la información con los hijos. Ellos eran unos genios, así que no teníamos tanto para hacer, pero sí íbamos dando ideas de cómo seguir manejando la información con estos niños que eran muy pequeños. Cuando se iba a domicilio, él vivía en Gran Buenos Aires, en Bellavista, así que a 30 y pico de kilómetros de acá, y no era del plan de salud del hospital, así que hacíamos un monitoreo telefónico de cómo estaba, pero también estábamos en contacto con el médico paliativista que lo veía en la casa. Y por el otro lado, en el ámbito de la guardia, que es un ámbito muy particular, pero que tenemos muy buena llegada, tiene que ver con esto. Inés me avisa que él se iba a internar, entonces esperarlo en la guardia, acompañarlo en el ingreso, hablar con el equipo tratante que lo recibía en la guardia para que entiendan que se estaba, para qué se internaba, cuáles eran los objetivos de los tratamientos, adecuar las intervenciones para que no entre como perdón por la expresión, en la máquina de hacer chorizo de la guardia, pero para que se adecúen las intervenciones específicamente a la situación concreta de Mariano. Y por el otro lado, contener a esta familia y a Mariano en ese paso por la guardia y en esa nueva internación. Por el otro lado, mientras que Mariano estaba en la internación general, esto por ahí aclaro, ¿no? Él tuvo esta primera internación en la terapia intensiva por el compromiso respiratorio, después tuvo internaciones de un día para hacerse el tratamiento oncoespecífico y se iba de alta, y después tuvo esta última internación que fue de una semana o 10 días más o menos, que fue la internación para cursar el final de su vida, ¿no? Que tuvo que ver con la progresión de la disnea, o sea que tuvo muy poquito de internación. Esto como de internación concreta fue la primera al momento del diagnóstico y al final de la vida. Y durante ese periodo de internación en la sala general, ahí fue donde más intervenimos concretamente, porque fueron estos como 7 o 10 días de internación de corrido, transitando el final de su vida. Entonces, en ese momento, nuestra atención tuvo que ver mucho con el control de síntomas, la educación a él y a la familia, la contención, y aunar criterios y estrategias tanto con los enfermeros que lo atendían como con el equipo tratante, ¿no? Y vuelvo a remarcar esto de que estábamos en plena pandemia, entonces, bueno, también cómo acompañar toda esa situación de queremos venir a verlo, pero no nos dejan, pero que vivían en Gran Buenos Aires, entonces en ese momento poder venir hasta Capital era todo un tema, entonces se habían alquilado un departamento enfrente al hospital para poder descansar y también estar en el hospital. Y sumado a, bueno, lo vemos o no lo vemos, el riesgo de infección o no infección, a Mariano no le importaba nada si se contagiaba COVID o no se contagiaba, así que abrazaba a todo el mundo, tomaba mate con todo el mundo, y la familia entró en esa misma sintonía y todos vivieron esa última etapa desde ese lugar, ¿no? Y después, en relación a la etapa del duelo, no hubo mucha intervención, más que esto, el saludo, el sondear un poco y el ver cómo estaban. Se los invitó a los talleres, pero no hubo necesidad de que participen, y sí se les brindó un archivo que tenemos nosotros, que es de bibliografía infantil para trabajar el tema del duelo con los niños.
Perdón, me estoy yendo para atrás. Entonces, en resumen, dentro del consultorio, nosotros vemos al paciente y la familia, donde se hizo la contención, la educación y el monitoreo telefónico, dentro de lo que tiene que ver más lo ambulatorio. En la internación se trabajó con el paciente y la familia también, haciendo educación sobre el control de síntomas y mucho el trabajo con el equipo tratante, y después, en el momento del duelo, el contacto y la invitación a los talleres. Entonces, perdón, un segundito. Yo quería compartirles algo que me parece a mí muy rico para a mí me lo compartió Inés cuando se enteró cuando yo le pedí permiso para hacer esta presentación. Y entonces Inés, en esto de que Mariano estuvo, una vez que se decidió que el tratamiento no estaba siendo efectivo, pero bueno, él estuvo en su casa, él, justo fue el cumpleaños de Inés y él organizó un cumpleaños sorpresa para que ella pueda compartir con todos ellos. Y una vez que pasó el cumpleaños de Inés, él reconoce lo mal que se sentía y le pide a Inés ir a internarse, ¿no? Mariano tenía la particularidad y la entereza de que desde el momento del diagnóstico, él siempre supo que iba a fallecer por esta enfermedad y aprovechó estos 7 meses de evolución de la enfermedad para ir gestionando y armando un montón de regalos para sus hijos y su esposa. Entonces armó desde cuadernos contando su historia, armó álbumes de fotos para cada uno de sus hijos. Con esas fotos, me decía Inés, de golpe se puso a imprimir de esas fotos que nadie imprime, como por ejemplo el más chiquito haciendo pis en el cerco de la casa. Y entonces dice, Inés decía, ¿qué le pasa que está imprimiendo? Y resultó ser que está armando todos estos cuadernos y todo este legado para sus hijos y su esposa, grabó audios, dejó mensajes para distintos momentos del futuro en el que él sabía que no iba a estar presente, ¿no? Entonces, Inés me comparte algo que ella escribió en relación a esa última internación que tuvo Mariano, ¿no? Que Inés lo trajo al hospital para que se internara y 10 días después falleció. Y ella escribe así, ¿no? Desde el fin de semana anterior a ir a la clínica, lo encontré en el fogonero en casa angustiado. Me acerco y me dijo, ya estoy en mi recta final. Me duele todo el cuerpo, hasta los dientes. Él había acordado con Cayol, que era el médico tratante, que arrancaba la quimio la próxima semana, porque el jueves era mi cumple y él quería estar en casa. Me organizó un cumple sorpresa, que vinieron 10 amigas en plena pandemia, abrazo a todas. Después de que me comentó eso, yo quería que arranque ya la quimio. Él lo sentía y sabía, no había vuelta atrás y quería disfrutar. Aguantó esa semana no sé cómo. El sábado hizo venir a casa a sus papás y el domingo ya no podía respirar más. Yo le avisé a Tomás, que era el médico que lo veía en domicilio, vino a casa y él llamó a la ambulancia. Mariam me dijo, quiero ir con vos, suspende la ambulancia. Yo imagínate, le dije, me da miedo, pero su entereza y deseo me llevó a acceder. Así que conseguí un tubo de oxígeno portátil y nos fuimos en auto. Me dice, vamos tranquilos, tomando mate, ¿qué apuro hay? Así salimos. Obviamente yo escoltada en otro auto con mi familia. Él viajaba mucho y manejaba mucho. Así fue su último viaje. Quería entrar a la clínica de pie y disfrutando hasta ese último viaje, que era uno para no volver. En ese momento no lo pude ver, después lo vi. Esto me lo cuenta Inés a mí, ¿no? 2 años después, o 2 o 3 años después.
después del fallecimiento, ¿no? Por un lado, a mí me gusta destacar la entereza de Mariano y este deseo de seguir disfrutando, que así lo hizo incluso durante toda la internación. Pero también esto se tiene que dar acompañado porque hay toda una familia alrededor que puede acompañar esto, ¿no? Y que está tranquila y que está serena y que está en la misma sintonía, ¿no? Estas cosas no se dan por casualidad. Entonces ahora les voy a compartir unos videitos de lo que fue sucediendo en esa internación, ¿no? Como les decía, el síntoma más cardinal de Mariano era la disnea por su compromiso pulmonar. Estaba con oxígeno, con una bigotera y con morfina para el alivio de la disnea, en infusión continua, y con eso se iba manejando. Y de esa manera fue transcurriendo esos últimos días, ¿no? Con la posibilidad de estar despierto, de compartir con la familia, de compartir con sus hijos. Los videitos que les voy a mostrar ahora son 5 días antes de que Mariano fallezca. Compartimos petutín. Lo compartimos. No sé. Toma, ayúdame. Levantale la colita. Tratamos. Ven que estoy medio perdida acá. Y después, Compartimos petutín. Lo compartimos. y por el otro lado, está este otro video con Alfonso, precioso. Compañeros, No puedo, no ¿quién te ayuda? puedo. Ah, me mataron. No podés, sí, voy a ganar. Con 3 soldados. Ah, los indios siempre eran más mañeros, ¿eh? ¿Qué mañana? Y sabían pelear mejor. Acá. Sí. Yo no lo llevé. No, es un asco. Más allá de compartirles estos videos, porque a mí me parecen, no tengo muchas palabras para describirlos, quiero o los invito o les cuento nuestra experiencia o lo que significa para nosotros estos encuentros, es que estamos hablando que se dan en un hospital de agudos, donde había un montón de protocolos en relación a la pandemia. Esto es junio 2020, y donde se logró, porque hay un trabajo muy delicado y porque hay un montón de gente que no es de cuidados paliativos que tiene una mirada paliativa de estas situaciones, tanto médicos, enfermeros, kinesiólogos, la gente de limpieza, los camareros, digo, la gente de seguridad, ¿no? Un montón de gente que dijo, esto es lo más importante, a pesar de que estemos en el momento más álgido de la pandemia, ¿no? Y en este contexto era particularmente la pandemia, pero digo, es la intervención, esto de que los niños vayan a ver a los pacientes, requiere dentro de nuestro hospital no solo de educación a la familia, en esto de no, si lo alejas, no lo estás cuidando, es importante que presencien el proceso, que estén atentos, que sepan lo que está pasando, hay que incluirlos en esto que está viviendo la familia, sino que también requiere de mucha educación al resto de los profesionales, que también tienen esta idea de que los niños no deberían ver a las personas que están tan enfermas, ¿no? Entonces acá, esto que se da, hay mucho trabajo detrás para que estas cosas se logren dentro del hospital, como por ejemplo que hoy en día, les traigo ahí para que también para compartir nuestra alegría, por ejemplo que hoy finalmente se logra que
los perros entren en las habitaciones de los pacientes, incluso en las terapias intensivas, ¿no? Cosa que para nosotros es un gran logro y bueno, son cosas que se van logrando poquito a poquito, invitando a ver las situaciones desde otro lugar o con otra perspectiva. Y por el otro lado, les traigo esto. Y acá les cuento el desafío que fue para mí el acompañar a Mariano. En esto de su síntoma principal era la disnea, una disnea clase funcional 4, y él estaba, la infusión continua que tenía era de opioides, ¿no? Pero no tenía sedación. Tenía la posibilidad de sedación intermitente, porque Mariano quería seguir disfrutando a toda costa. Entonces, él me decía, mira, yo estoy bien. Y cuando me canso, pido un rescate de midazolam, duermo un ratito, me hago una siesta, y cuando me despierto, disfruto otro ratito. Y me tomo unos mates con mis amigos que vinieron, y después me vuelvo a cansar y me pido otro rescate de midazolam y vuelvo a dormir otro ratito. Así se manejó, sobre todo los últimos 2 días antes de entrar en una sedación espontánea, se manejó con esto, con una sedación profunda pero intermitente. Lo cual para mí fue un gran aprendizaje, ¿no? Porque uno lo veía realmente y si bien la disnea es un síntoma subjetivo, digo, el esfuerzo respiratorio que tenía era muy marcado. Por eso les traigo ahora este audio para que ustedes escuchen el esfuerzo que tiene Mariano para hablar, pero aún así seguir aprovechando de esos momentos para seguir dejándole cosas a sus hijos y a su familia, ¿no? El legado, ¿no? La importancia. Entonces, en esto traigo de vuelta a la reflexión un poco esto que decía en algún momento, no sé si el código deontológico, en algún momento yo lo mencioné, esto de los propios valores y las propias creencias, ¿no? Cómo tenemos que estar siempre muy centrados y muy conectados con qué es lo que es verdaderamente importante y valioso para el paciente. Más allá de que a mí me desesperaba verlo respirar de esa manera, Mariano lo toleraba y hacía y aprovechaba de esos momentos de lucidez a pesar de su sensación de ahogo para seguir sacándole provecho a la vida, ¿no? Y acá les comparto el audio que le manda Mariano junto con esta fotito a Elena, que era su hija más grande. Esto es un día antes de que entre en estas, él hace un último rescate de midazolam un día a la noche, está 24 horas dormido espontáneamente y después fallece. Este es el día anterior a eso. Helen, mi amor, mirá qué linda foto de la Virgen de los Milagros. Una de las vírgenes que más me gusta. Estoy muy contento. Esta y las nieves, pienso que son muy dulces y agradables. Así que quería regalarte en alguna ocasión una imagen de esta para que tengas para vos, otra para Alfonso, otra para Juani y otra para Flori. Así las puedo acompañar a todas. Y a mamá. Las quiero muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? Así que ustedes fíjense los regalitos y consérvenlos mucho para que los pueda defender y estar con usted. En esto de educar, ¿no? Acá también, ¿no? Fue mucho trabajo de educación a la familia, a la esposa, de contención, de acompañamiento, ¿no? Inés
estuvo todo el tiempo ahí con él, acompañándolo, pero al mismo tiempo ya muy cansada. Y ese último día que Mariano estuvo dormido, ella me dice, yo necesito en este momento estar con mis hijos, ¿no? Poder acompañarlos a ellos, que en ese momento ya los chicos no estaban yendo al hospital. Entonces, acompañar también en estas decisiones a Inés de qué era lo mejor para ella, para que se quede tranquila, ¿no? Hubo mucho trabajo de acompañamiento y de acompañamiento a los enfermeros que lo acompañaron a Mariano, ¿no? Los enfermeros del piso, que no son especialistas en paliativos y que están ahí acompañando todo esto. Bueno, también fue para ellos de alto impacto, ¿no? Fue aparte un fin de semana, así que la enfermera que estuvo con él estuvo 14 horas el sábado y 14 horas el domingo. Entonces fue también acompañarla mucho a ella y explicándole cómo nos estábamos manejando, por qué nos manejábamos de la manera que nos manejábamos, ¿no? Muchas veces los enfermeros de piso es, bueno, pero ¿por qué no lo cedan? Bueno, por esto y aquello, y acompañemos y hagamos esto, ¿no? Y así que ahí fue un acompañarnos entre todos, ¿no? Acompañar a la familia, acompañarlo a Mariano, acompañar a los profesionales, acompañarnos entre nosotros mismos. En ese momento, como era pandemia, yo estaba yendo solo los fines de semana y estaba sola, pero al mismo tiempo estaba en contacto telefónico con mi equipo, así que nos hacíamos acompañamiento telefónico, porque era de alto impacto todo esto, ¿no? Pero, sin duda, de muchísimo aprendizaje también. Entonces, a veces el camino es improvisar, me parece a mí un poco volviendo a lo que yo decía al principio de la intuición, ¿no? Porque a veces podemos tener un montón de conocimiento y un montón de libros leídos, pero las distintas situaciones que se nos presentan en lo cotidiano muchas veces nos invitan a improvisar o a salir de lo conocido o a salir de los protocolos o a salir de lo que habíamos hecho con el anterior, pero con este es distinto, ¿no? Porque cada persona es distinta. Y acá el kiwi iluminado le dice, ojalá tengamos un camino sin obstáculos. Y el otro kiwi le dice, no creo que eso sea posible, mejor tengamos la sabiduría y las habilidades para poder superarlos, ¿no? Creo que en nuestro trabajo diario hay un montón de desafíos a diario y hay que aprender a superarlos y a crecer con ellos y aprender de los errores que cometemos y aprender de los aciertos. Y un poco en esta línea de tiempo que les mostraba de cómo el equipo fue creciendo, hubieron un montón de momentos difíciles que superamos y momentos donde la cosa era más complicada y momentos donde nos dan ganas de tirar los brazos en esto de que somos equipo interconsultor y no tenemos un área específica para nuestros pacientes. Lo soñamos y lo añoramos y vamos a trabajar por lograrlo, pero hoy no lo tenemos y entonces eso también es un desafío, ¿no? Porque no somos quienes llevamos la batuta de los tratamientos de nuestros pacientes, entonces a veces se toma en cuenta lo que decimos, otras veces no tanto, otras veces hay que ponernos de acuerdo y ver en qué cedemos y en qué no, y bueno, ¿no? Entonces es un trabajo y un desafío diario que lo hacemos con gusto porque creemos que vale la pena hacerlo y porque vemos los frutos que vamos teniendo poquito a poquito, pero sin duda es un trabajo en equipo de constancia, de permanencia y de convicción de que es lo mejor que tenemos para ofrecer. Muchas gracias. Gracias a vos, Loli, por compartir toda esta experiencia y en especial haber compartido el caso de Mariano, que realmente es muy impactante, muy emocionante y se puede valorar y observar toda la labor que han hecho ustedes como equipo y además todo el resto de los profesionales que acompañaron, ¿no? Todo este proceso en plena pandemia. Realmente ha sido como muy difícil y complejo también, ¿no? Así Sí. que yo voy a pasar a leerte comentarios y dudas o preguntas que quiere hacer el auditorio. Mónica Sequeira está compartiendo la siguiente información. Están por incorporar una enfermera en gestión de casos en el servicio de pediatría con pacientes oncológicos para seguir su evolución tanto en la internación como en el alta domiciliaria. Mónica Pérez
comentas, enfermería puede realizar interconsultas directamente con cuidados paliativos, que es un poco lo que planteas vos, ¿no? La posibilidad de que tanto enfermeras como médicos o el resto del equipo de salud tiene la posibilidad de consultar con enfermería ante cuestiones que generan dudas o Sí. la necesidad de una determinada información para poder asegurar la asistencia de los pacientes, que me parece un rol fundamental para los enfermeros, ¿no? Ujú. Y es Sin duda. algo que activamente enfermería lo está realizando Sí, sí, dentro sí, de los equipos de... nos pasa a veces en las recorridas que vienen distintos profesionales, no solo médicos, a preguntarnos, a este paciente ustedes no lo están viendo, ¿no? Y entonces ahí vemos, si es que no lo estamos viendo, a ver si se puede hacer la interconsulta formal o eventualmente estar disponibles para evacuar dudas, para dar consejos, para buscar nuevas miradas, ¿no? Si la interconsulta no es formal, por lo menos esto, lo que decíamos en algún momento entre todo lo que leí, estar disponibles para las consultas que le vayan surgiendo a otros profesionales, por más que no estemos viendo activamente al paciente. Seguro. Después, Beatriz nos pregunta si implementan directivas anticipadas. Sí, sí, eso está disponible. Se le ofrece al paciente la posibilidad, o algunos pacientes lo plantean, se puede hacer tanto en el domicilio, en consultorio o en internación. Se trabaja con el paciente las directivas anticipadas y con la familia se firma y queda en la historia clínica registrado que el paciente tiene firmadas directivas anticipadas. Perfecto. Guadalupe Pérez Peralta pregunta si fue difícil que el directorio del hospital entendiera que la tarea de las enfermeras en cuidados paliativos eran diferentes a las tareas de las otras enfermeras de sala. Sí, a veces es difícil. Es difícil. Entienden que sin duda beneficia el tener enfermeros en el equipo especialistas, pero bueno, como todo ámbito privado, la cuestión económica siempre es una cuestión. Entonces, destinar un recurso económico para pagarle a una enfermera que esté en el equipo de cuidados paliativos es un desafío y es un logro. Por eso es que lo fui mencionando, una enfermera, dos enfermeras, porque es un logro y son pasitos ganados y lugares ganados que los celebramos y los logramos con mucho esfuerzo, porque sí, a veces cuesta un poco eso. Y también a veces es esto, el trabajo con los enfermeros de piso también es un desafío, porque a veces es demostrarles que por más que estemos haciendo una actividad distinta a las que ellos están haciendo, también estamos haciendo una actividad, ¿no? Entonces es desde ahí el trabajo de ir mostrándoles lo que podemos hacer, y la verdad es que es una gratificación cuando vienen los mismos enfermeros de piso a decirnos, mira Loli, me está pasando con este paciente, ¿qué podemos hacer? O está súper angustiado, podés ir vos porque a mí no me sale y a vos te... Bueno, eso para nosotros es pequeños guiños que nos van haciendo la realidad, que nos dice, bueno, vamos por buen camino, y van reconociendo que nuestra intervención genera un cambio, y está buenísimo. Está buenísimo poder ir haciendo equipo con ellas y con ellos, con todos los enfermeros del piso de la internación. Es espectacular, incluso con los de domicilio, ¿no? Poder ir ahí intercambiando también está bueno. Judith Urbano comenta, muchas gracias por toda la disertación, pero me hizo ruido cuando se refirió a la situación ética, en lo que determina en la valoración y decisión como la eutanasia o la culminación del tratamiento. No, perdón, pero no termino de entender Sí, muy bien Sí, la pregunta. Sí, lo que quiero por ahí, desde lo que sí, yo entiendo y desde lo que yo quise expresar, lo que quiero por ahí claro. decir en relación a eso, es que sin duda la eutanasia no está, no es legal en nuestro país, en otros lugares sí, y este documento tiene que ver con Latinoamérica, y en Latinoamérica hay países donde sí Sí. está
legalizada la eutanasia. Entonces tal vez tiene que ver con esto, Claro. contemplando los países que sí está legalizada la eutanasia. Y en cuanto al retiro de medidas de soporte vital, me parece que sí, hay veces que hay ciertas cuestiones de lo que es soporte vital o de medidas artificiales, como puede ser una alimentación enteral o parenteral en determinadas situaciones, no ofrecen beneficio y al contrario pueden prolongar agonía. Y entonces ahí una mirada ética de esa situación nos puede determinar si es adecuado o no para ese paciente ofrecerle ese tratamiento por más que esté disponible. Aparte que el Y en hospital cuenta esto, con un perdón, comité de Ali, ética. tal cual. Y perdón, Ali, pero eh, enfermería como profesión, como disciplina, integrante del equipo de salud, en todo proceso de toma de decisiones donde haya aspectos bioéticos, y como bien dice Loli, particularmente en el proceso de adecuación del esfuerzo terapéutico, todas las miradas de los integrantes del equipo son necesarias. Todavía, como bien menciona Loli, en nuestro país no está aprobada la eutanasia, pero si así sucediere, la visión, el contacto, la experiencia de enfermería, que es de todo el equipo de salud el más cercano al paciente, es imprescindible. Creo Ujú. que el empoderamiento de enfermería, como bien lo detalló Loli, con una profesión, con competencias específicas, con una deontología particular, es un par de cualquier otro integrante del equipo de salud. Así que escuchemos a los enfermeros, a las enfermeras. Male Cáceres comenta, un trabajo muy a medida de Mariano y su familia, se nota una gran articulación institucional para dar respuesta a las múltiples necesidades de esta unidad de tratamiento. Claramente, con mucho esfuerzo, empatía, dedicación y respeto, enormes felicitaciones. Ana Paula Barrego, súper valioso el encuentro, muchas gracias por compartir esta experiencia. Bueno, hay alguien que no está bien identificado, que cita una frase de Nietzsche: aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Interesante esa frase, ¿no? Valeria Díaz, buenas tardes, soy Valeria, desde mayo soy enfermera paliativa y esta experiencia me transporta a mi quehacer diario. Por supuesto que estamos en proceso. Somos un equipo pequeño, pero el compromiso y las ganas de crecer son inmensas. Valeria es de Córdoba, capital. Bienvenido a Muy Córdoba. bien, felicitaciones. Judith Urbano vuelve a comentar: qué fuerte este video, por los videos de Mariano. La fe lo es todo, valiosísimo, y muchas gracias por compartir esta experiencia de vida. Gracias, me emocionó mucho. Sandra, gracias por compartir este caso de vida durante la enfermedad. Mucha emoción. Clarita Cuyen, impresionante el trabajo, tan amorosamente realizado. Felicitaciones. Muy valioso el material. Acompañemos la voluntad del paciente y su entorno. Ser empático. Gracias. Carolina, del Servicio de Paliativos del Hospital Somar, de General Rodríguez. Marta Rivarola, cuánta fortaleza, capacitación y empatía son necesarias para abordar a los pacientes y sus familias en estos momentos tan delicados. Sandra, cuidados humanizados desde la voluntad de la persona de cuidado. Ana Clara, hermoso el relato y la experiencia. Siento que cada paciente nos deja un mensaje y una enseñanza de vida. Tal cual. Bueno, Javier Viroso, felicitaciones Loli. Carlos Bustamante, que es el jefe del equipo de cuidados paliativos del hospital, felicitaciones Loli. Un placer trabajar juntos.
Y Guadalupe Pérez Peralta, felicitaciones a todo el equipo, excelente disertación, gracias. Bueno, la verdad, Gracias. ha sido excelente la disertación y en especial, como bien decía Lili, demostrar que las enfermeras, que la enfermería es una ciencia, que la enfermería requiere de formación académica más allá de nuestra intuición, que es muy importante, y nuestra empatía y nuestro compromiso con los pacientes, sino que además le damos el valor a la formación académica, le damos el valor a entender cuán amplia es nuestro campo de acción, Ujú. que son muchos los campos de acciones donde nosotros nos podemos desarrollar, que no son tan conocidos, pero comienzan a ser conocidos a partir de la experiencia de los equipos de cuidados paliativos, ¿no? Y que bueno, que abre un nuevo paradigma de lo que es la actividad de enfermería en la asistencia de los pacientes y las familias, ¿no? Yo creo que la experiencia de la enfermería paliativa es una experiencia paradigmática para la enfermería en general. Ujú. Así que me parece fundamental. No sé, Loli, si vos querés agregar algo más. No, darles las gracias por escucharme, por estar presentes, por estar conectados un miércoles a esta hora. Habla de gente comprometida y con vocación y con ganas de seguir aprendiendo. Para mí fue al final, costó, pero lo logré, armar la presentación y fue para mí esto, ¿no? Rico poder encontrarme con toda esta bibliografía y volver como a despolvar ciertas cuestiones y volver a encontrar algunos sentidos y nuevos objetivos y nuevas miradas. Eh, Así que para mí también fue muy provechoso armar esta presentación para ustedes. Espero que les haya sido rico y que esto que renueve energías. Y en esto por ahí traigo que la canción que elegí para el final tiene que ver con eso, ¿no? Si bien a veces tocar estos temas o ver esta situación de Mariano nos puede dejar como una emoción ahí media grisecita, ¿no? Con un poco, por un lado, la emoción de lo que vivió y tal vez la admiración, pero también la tristeza de esto que le sucedió a Mariano y a su familia. Entonces la canción que les dejé para el final tiene que ver con esto, ¿no? Con seguir disfrutando nuestras vidas, que las seguimos teniendo y valen tanto la pena. Y creo que la escuelita que vivimos a diario como paliativistas nos enseña eso, ¿no? Que lo más importante es que estamos acá y que podemos seguir disfrutando y podemos seguir compartiendo juntos y alegrándonos con las pequeñas cosas, ¿no? Así que les doy las gracias de corazón. Gracias a vos y sabés que te quiero mucho y sabés que te admiro mucho, Loli. No podía Gracias, Ale. decírtelo, en Gracias. serio. Gracias. Bueno, les voy a leer los avisos parroquiales. Últimos días para participar del 11º Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos en la ciudad de Tandil, del 26 al 28 de septiembre en la ciudad de Tandil. Ya contamos con más de 400 inscritos al evento de paliativos más importantes del país. Hay descuentos para socios de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Los esperamos. Después de Tandil nos volvemos a encontrar para los Ateneos. Miércoles 30 de octubre, Ateneo Institucional de Octubre, título a confirmar, presente el equipo de cuidados paliativos del Hospital de Clínicas de Cava. Y el jueves 7 de noviembre a las 18 horas, el Ateneo de Enfermería, Cuidados Paliativos, la fragilidad en la agenda educativa. Disertan la enfermera Vanina Beilos y el profesor licenciado Mario Fonte. Estos dos ateneos son de participación libre sin inscripción previa. Y tenemos los próximos webinarios, viernes 11 de octubre a las 15 horas, cómo usar la inteligencia artificial para potenciar la enseñanza en cuidados paliativos. Presenta la licenciada Marcela Especos desde Estados Unidos. Es una actividad arancelada con inscripción en nuestra web. Y el viernes 8 de noviembre a las 19 horas, webinario, ¿es necesario hablar de la muerte con los niños?
Lo presenta la Comisión de Psicología de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. También es una actividad libre y gratuita, sin inscripción previa. Como siempre, los invitamos a asociarse a la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Y bueno, damos por finalizado este encuentro. No sé, Lili, si querés agregar algo más. Felicitaciones, Loli, compañera, aunque no sea de ideología política, porque no viene por acá. Y todos los enfermeros, siempre se puede hacer. Cada lugar tendrá su propia particularidad. Busquen el cómo para hacer lo mejor que puedan en pos del beneficio de los pacientes. No hay un modelo único, extrapolable a todas las instituciones. Bien. Bueno, damos por finalizado entonces este encuentro. Un agradecimiento para todos los que han participado de este encuentro y los esperamos para los próximos encuentros. Buenas tardes. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Pa' soñar con otra vida, cierro los ojos un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte, de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Crecí pensando en la vida, la muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas, voy a cambiarle el color. Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte, de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Crecí pensando en la vida, la muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado.